Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. Las autoridades dejaron al descubierto uno de los rostros más crueles del maltrato animal. Peleas clandestinas de perros hasta la muerte. Un hallazgo que se dio en un sector muy cercano a Bogotá. Sí, Ana Milena, el operativo de las autoridades dejó 13 personas detenidas, entre ellas un veterinario, que al parecer realizaba curaciones a los animales heridos en esas infames peleas. Esta es la historia. El perro que ustedes observan y que fue encontrado por los policías en muy malas condiciones físicas acaba de librar una de las peleas más feroces con otro animal que terminó muerto en este improvisado ring de madera construido en una finca de La Calera, Cundinamarca, donde se realizaban peleas clandestinas de perros. Para llegar hasta esta finca, horas antes, un agente encubierto de la Policía de Carabineros infiltró las aplicaciones cerradas de apostadores y descubrió inicialmente que el cruel evento animal arrancaría el pasado fin de semana con la llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, desde Ecuador, de uno de los perros pitbull ganadores de muchas peleas internacionales. El agente siguió el rastro al huacal con el animal adentro y a su dueño hasta el barrio Las Ferias, occidente de Bogotá, donde se hospedaban parte de los participantes con sus mascotas, como lo grabó el investigador. Aquí se ve al dueño y al supuesto canino ecuatoriano paseando por las calles del barrio donde permanecían en Bogotá. Al siguiente día, en varias camionetas, llegaron hasta una vereda en La Calera, los perros con los apostadores. La finca donde realizaban las apuestas, aseguran, había sido alquilada bajo aparentes engaños por uno de los organizadores a un adulto mayor, a quien le pagaron 1 millón de pesos. Este grupo organizaba combates entre perros de raza pitbull, que hacían parte de un circuito internacional de peleas trasladado a nuestro país. Se estableció que utilizaban aplicaciones digitales y grupos cerrados para coordinar apuestas que podrían superar los $1,000 a $2,000, mientras que en el lugar se realizaban retos entre 5 y 10 millones de pesos. Pero esta vez, justo cuando el evento clandestino iba a iniciar, al sitio llegó la policía. Las peleas las realizaban en esta especie de corrales de madera, donde, aseguran los agentes, se encontraron rastros de los violentos combates anteriores. Al perro que ganaba, es decir, el que mataba a su contrincante en el ring, le ponían este collar. En una operación sin precedentes contra el maltrato animal en Colombia, logra desarticular una estructura criminal transnacional dedicada a organizar peleas clandestinas de perros para apuestas ilegales en el municipio de La Calera, Cundinamarca. En el procedimiento se logra la captura en flagrancia de 13 personas, 4 de ellos colombianos y 9 de nacionalidad extranjera, entre ellos 5 ciudadanos de República Dominicana, 3 venezolanos y un ecuatoriano. Lo que encontraron, asegura el oficial, fue desgarrador. Se logra la aprehensión de 12 caninos que estaban listos para otras peleas y se encontraron 2 caninos sin vida, producto de las mismas. Los 13 señalados delincuentes, entre los que se encuentra el organizador y un veterinario que tenía todas las capacidades para atender exclusivamente a los perros que más collares de campeón recibiera, fueron judicializados por los delitos de maltrato y muerte animal. A propósito de este operativo, las 13 personas capturadas aceptaron en la audiencia de imputación de cargos su responsabilidad por los delitos de maltrato y muerte animal. El ente acusador solicitará hoy mismo la medida de aseguramiento contra el presunto organizador de los encuentros y el veterinario que atendía a los animales tras las brutales peleas. En condiciones críticas, 4 de ellos serían utilizados como carnada. Un cuadrilátero improvisado con paredes de madera marcadas por sangre seca era el escenario del horror. El color original de la estructura ya ni siquiera se distinguía. Allí, según la fiscalía, se llevaban a cabo brutales peleas de perros que en muchos casos terminaban en la muerte de los animales. Por estos hechos, 13 personas fueron judicializadas. Para poder ellos asistir a este tipo de actividades tenían que hacer un pago previo que oscilaba entre los 200 a 300 mil pesos.
El lugar estaba marcado por la violencia, rastros de sangre en distintos puntos y medicamentos de alto impacto que, según la investigación, eran utilizados para dopar a los perros después de enfrentarlos. La inspección del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía reveló una escena desgarradora. Cadáveres de perros con evidentes signos de maltrato y un espacio que funcionaría como un consultorio veterinario improvisado. Allí, un profesional atendía a los perros heridos para que volvieran a pelear. Él también fue capturado. Con evidencia de lesiones traumáticas visibles en varias regiones y presenciar sangre fresca, concluyendo una muerte violenta asociada a confrontación. Asimismo, 6 caninos con lesiones graves que evidencian maltrato prolongado y una exposición a eventos de confrontación animal. Algunos perros permanecían encerrados en guacales, tenían cicatrices, estaban desnutridos y en condiciones extremas. Los investigadores no ocultaron el impacto por la crueldad de lo que estaban presenciando. La investigación del CTI inició tras detectar invitaciones en las que se detallaban fechas de peleas y hasta el pesaje de los animales que serían enfrentados. Durante la audiencia, el fiscal también reveló la existencia de cinturones que eran entregados como trofeo a los propietarios de los perros ganadores. Y además se encontraban 2 caninos muertos. La fiscalía imputó a los detenidos por los delitos de muerte animal y maltrato agravado. Todos aceptaron cargos. Se solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para el organizador y el veterinario, mientras que las demás continúan vinculados al proceso. El juez definirá hoy mismo si envía a prisión a los principales responsables. La Fiscalía asegura que este caso marca una de las judicializaciones más importantes en materia de maltrato animal en los últimos años. Las penas a las que se enfrentarían estas personas va de 3 a 8 años de prisión. Pues este caso ha generado indignación en el país por la crueldad contra los animales, pero también por la posible existencia de una red detrás de estas peleas clandestinas. A las 12:39 minutos saludamos a la senadora Andrea Padilla, es quien ha denunciado este caso. Senadora, bienvenida a Noticias Caracol. Bueno, queda uno un poco sin palabras, pero tenemos que conversar sobre esto. ¿Qué más sabe usted sobre este caso, senadora? Bienvenida. Ana Milena, muchas gracias a Noticias Caracol por darle la importancia a este golpe histórico que se da a una red criminal de esta magnitud. Es un hecho absolutamente dramático que nos permite poner el ojo sobre una actividad terriblemente cruel e ilegal en Colombia desde el año 89. Ana Milena, esto hay que resaltarlo. Si bien hoy tenemos la posibilidad de procesar con severidad de manera penal a estos delincuentes gracias a la ley Ángel, esta es una actividad que está prohibida desde el año 89 en nuestro país. Lo cierto, Ana Milena, es que hoy tenemos una nueva información y es que son redes criminales que operan a nivel internacional. La persona que me contacta a mí es del Ecuador para darme toda la información y con la alerta de que estas peleas las organizan en diferentes países de América Latina. De manera que aquí yo creo que hay un mensaje claro para las autoridades de América Latina en el sentido de trabajar de manera articulada, ya no solamente contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, sino ahora además contra las peleas clandestinas de perros. Sí, senadora, este es un caso reciente de este momento. ¿Se venía sospechando que fuera una actividad desde la prohibición del año 89 que usted dice? O sea, ¿se sabe algo más sobre eso? Ana Milena, siempre ha habido rumores sobre la existencia de estas peleas clandestinas. Nos han llegado múltiples denuncias, pero realmente es la primera vez que de manera concreta podemos, digamos, hacer un rastreamiento desde el inicio. Yo me involucro, pues, como persona que transmitió la información, pero esto es gracias a la policía y a la fiscalía, porque antes simplemente nos quedábamos con los rumores, con las sospechas, pero nunca habíamos tenido una información concreta que permitiera dar un golpe de esta magnitud. Yo creo que esto es muy positivo, no solamente por las vidas que se salvan, sino por la desarticulación de la red y también por el mensaje contundente que se le manda no solamente a la población colombiana, sino a poblaciones de países vecinos en términos de la confianza institucional. Vale la pena denunciar porque al menos en Colombia va a haber autoridades que actúen bajo el marco de una ley funcional, eficaz como la ley Ángel. Sí, seguro, senadora. Identificábamos algunas razas allí en las lamentables imágenes, pero ¿qué otras razas se están utilizando para este tipo de pelea y cuáles son las sanciones para este delito?
Sí, Ana Milena, normalmente los perritos que usan, que instrumentalizan y violentan en estas actividades son pitbull. También hay como variantes de la raza pitbull, digamos un poquito más criollos, pero corpulentos. También los rottweiler y con mucha tristeza vemos allí unos perritos criollos, pequeños, incluso cachorros, que son los que usan para el entrenamiento. Aquí, pues, Ana Milena, lo que tenemos que seguir trabajando es en el fortalecimiento de la legislación penal y policiva contra el maltrato animal, con un mensaje muy claro, Ana Milena, y es que ningún acto violento contra un animal, por pequeño que parezca, podemos dejarlo pasar. Sí, señora, ninguno. Es la senadora Andrea Padilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol, senadora. Gracias, Ana Milena, un abrazo. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, 12 del día, 42 minutos. Lo último viene desde Venezuela, donde se confirma la salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa, uno de los hombres considerados pilares del régimen chavista durante más de una década. Beatriz Adrián, en directo desde Caracas. ¿Qué se sabe? Margarita, muy buenas tardes. Definitivamente ha designado Delcy Rodríguez al sucesor de Vladimir Padrino López luego de haber estado al frente de 12 años en el Ministerio de la Defensa. En su lugar, Gustavo González López, el general Gustavo González López, quien comandó la Guardia Nacional Bolivariana y además fue director del SEBIN, fue ministro de la Defensa, es quien asumirá este importante cargo para dirigir las Fuerzas Armadas venezolanas. Debemos decir que Gustavo González López está sancionado por los Estados Unidos y pesan sobre él múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos cuando dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN y cuando fue ministro de Interior y Justicia. Múltiples denuncias de familiares de presos políticos y de presos políticos excarcelados sobre torturas y tratos crueles en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Así las cosas, asume entonces González López como el nuevo titular castrense de los militares en Venezuela. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 53 minutos. Continúa la búsqueda de los hombres que acabaron con la vida de Luder Quiñones Echeverry, percusionista del artista Willy García. La alcaldía de Cali ofrece hasta 20 millones de recompensa por información sobre este hecho. John Alex Henao, ¿qué otros detalles se conocen? Buenas tardes. Stephanie, audiencia, saludo especial. Quiero mostrarles, estamos en el lugar de la noticia, aquí en el barrio Bretaña, en el centro de Cali, justo afuera de esa casa con fachada de color vino tinto. Ayer Luder Quiñones fue víctima de un presunto ataque sicarial. Hombres que merodeaban en el sector lo atacaron a disparos. Hoy, en una nueva declaración por parte de las autoridades, han dicho que avanzan en la investigación, que lo hacen de manera minuciosa para pronto entregar resultados. En video quedó registrado el ataque del que fue víctima Luder Quiñones Echeverry, reconocido integrante de la orquesta del cantante Willy García. La grabación, que es pieza clave en la investigación, muestra a 3 hombres en motos cuando se acercan y le disparan. Luder responde al ataque. El sicario retrocede. Segundos después, otro hombre le dispara nuevamente al artista, causándole graves lesiones. Luego huyen del lugar. Luder, quien estaba a bordo de un vehículo junto a su compañera sentimental y quien resultó levemente herida, fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial donde falleció. Estaba en un taller esperando que le brindaran el carro o algo así y pues llegaron las personas y vea, lo asesinaron. Material clave que nos ayuda en el seguimiento técnico, como videos del sector, incluyendo los que han circulado en redes sociales y elementos que ya se encuentran en cadena de custodia. Entre ellos también un arma de fuego, propiedad de la víctima, con la cual se registró un intercambio de disparos con los agresores. El gremio artístico lamentó lo sucedido. Afirman que el percusionista y padre de 4 hijos no tenía amenazas en su contra. Nos solidarizamos con la familia y hacemos una petición muy fuerte a las autoridades competentes para que con celeridad hagan las investigaciones y las gestiones pertinentes para que se dé con los culpables de este crimen. Luder Quiñones, también conocido como el mulato carismático, fue integrante del grupo Nietzsche y por más de 30 años acompañó con la timba y la percusión el proceso artístico de Willy García. Su partida a los 54 años enluta a la salsa caleña.
Mientras avanza esta investigación, la alcaldía distrital ha dispuesto una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con los autores materiales, esos hombres que se observan en el video, y también con los autores intelectuales. Si tiene información, comuníquese al 123 de la policía. Seguimos hablando de inseguridad aquí en Cali, porque en lo corrido de este año ya van más de 200 homicidios. Este tema fue debate en el Consejo Municipal. Por eso el alcalde de la ciudad y el nuevo comandante de la Policía Metropolitana hablaron ante los concejales para expresar cuáles son las estrategias que implementarán para reducir estos indicadores. La preocupación del Consejo Distrital de Cali radica en el aumento alarmante de los homicidios. La ciudad hoy completó 220 muertes violentas. Nuevas estrategias de seguridad, mayores recursos y priorizar a los menores de edad fueron algunas de las peticiones de los concejales al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Darle herramientas de valor a nuestros jóvenes y que no se sigan presentando encuentros de jóvenes donde desafortunadamente pues hemos tenido no solamente heridos sino también homicidios. Recordarle a todos los caleños que desafortunadamente la comuna que más muertos le presenta a la ciudad es la comuna 15. O sea, las comunas donde se invirtió más recursos y más tiempo fueron las comunas más violentas el año pasado, y lo mismo está pasando en estos primeros 70 días de 2026. Estamos en 200 homicidios. El general Ebert Luigi Benavides aseguró que ya identificó 30 microterritorios con altos índices de inseguridad por multicrimen, desde donde se estarían originando los diferentes delitos. 79-80% de los hechos se cometen por acción sicarial, muchos de ellos relacionados precisamente con ajustes de cuentas, y esos ajustes de cuentas van relacionados precisamente con el control de las finanzas criminales. Por eso es uno de los focos que queremos darle con la Fiscalía para afectar estas finanzas criminales de estos grupos multicrimen. Durante el 2026 van 114 personas capturadas por homicidio. El último caso se registró en medio de un hurto en el oeste de Cali, donde un adulto mayor de 83 años fue víctima de los ladrones y por quitarle su cadena le dispararon en repetidas ocasiones. Los presuntos responsables fueron capturados. Otro de los temas sobre la mesa fue la poca seguridad que hay al momento de hacer actividades de la cotidianidad, como salir a un restaurante, pasear las mascotas o hacer ejercicio. Se organizan, no son gente que tenga mucho armamento, pero sí atracan diferentes negocios, gente que retira plata de un banco, o sea, estructuras organizadas del crimen. Operan en Cali unas 10 de esas estructuras que son motoladrones. Las autoridades publicaron el nuevo cartel de los más buscados por homicidio, por los cuales ofrecieron hasta 100 millones de recompensa. En este momento estamos buscando estas personas que son dinamizadores del homicidio y del hurto en nuestra ciudad. También seguimos trabajando para blindar la ciudad contra cualquier ataque terrorista o cualquier alteración del orden público. Las autoridades también aseguraron que dentro de la nueva estrategia se invertirá en nuevas tecnologías, llegarán más refuerzos y se trabajará articuladamente con la ciudadanía. Una en punto. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez lanzó hoy varias alertas por los riesgos que hay en el sector energético relacionadas con la energía eléctrica, el petróleo y las tarifas para los colombianos. Laura Rojas, ¿cuáles son esas advertencias? Ana Milena, la advertencia fue contundente. El Contralor dice que hay un riesgo de racionamiento energético en el país, que se debe también a factores internacionales por la guerra en Medio Oriente, pero que también sobre el manejo en el país. Le pide al Gobierno Nacional que se tomen medidas ya. Habló, por ejemplo, de las reservas que no se han sustituido. Las reservas de gas alcanzan para 6 años y la de petróleo para 7 años. En este mismo espacio también participó el ministro de Minas y Energía. Habló sobre esos subsidios que el gobierno no se ha puesto al día con el sector de las empresas de energía. Escuchemos. El país tiene que actuar sin dilación para evitar el debilitamiento de su seguridad energética, optimizar el uso del gasto público en el sector y proteger a los usuarios frente a los eventuales riesgos que se vislumbran de desabastecimiento y de mayores costos energéticos. La preocupación por el abastecimiento de gas natural en Colombia no es de ahora. Sincerar las cifras, porque no, claro, cuando uno sale y dicen 9.2 billones de pesos, pero 3.5 billones son en subsidios, para ser precisos. 2.2 billones son de opción tarifaria, y yo quiero recordar que esa deuda es del gobierno pasado. Y siempre le he pedido a los gremios, particularmente a Socodis, que sinceremos esa cifra. O la sacamos del debate
o miramos quién la va a pagar, como está propuesto en nuestro proyecto de ley. Pues bien, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, también estuvo en este espacio, se defendió, dice que han hecho lo propio con esos 48 contratos de exploración y que hay muchos críticos que han dicho que no se han adjudicado más contratos, pero que Ecopetrol va bien para entregar y suministrar ese abastecimiento energético. A mí me criticaron durísimo, como lo siguen haciendo, porque dije que yo, si no habían rondas de asignación de áreas de exploración y explotación, pues yo qué voy a firmar, si es que esto no es que yo vaya y le diga al ministerio o a la agencia, sáqueme rondas para yo firmar contratos. Y dije, pues si no hay más, con los contratos que hay, nos vamos a saber valer. 44% de actividad exploratoria, éxito en la actividad exploratoria, con los 48 contratos que existen. El Contralor también alertó sobre que el país ha aumentado ese porcentaje de importación de gas y que situaciones de lo que está pasando en Medio Oriente pues hace ver que es importante que un país tenga soberanía para evitar incrementos en los servicios públicos. Gracias, Laura. Hoy la Cámara de Comercio de Estados Unidos habló de las perspectivas económicas en Colombia en pleno año electoral. Allí se aseguró que los empresarios estadounidenses lo que más les interesa para invertir en el país es la seguridad jurídica. Pues vamos a Washington con Juan Camilo Berlano. Juan, ¿qué más se dijo allí? Ana Milena, no solamente es seguridad jurídica, sino también voluntad del próximo gobierno de sentarse y de dialogar con la clase empresarial. Esto para tratar de marcar una diferencia frente a lo que califica el director del Consejo Económico, Consejo Empresarial de Estados Unidos y Colombia de la Cámara de Comercio como 4 años turbulentos para el sector empresarial en Estados Unidos. Recordemos que son unas 650 empresas estadounidenses las que tienen inversiones en nuestro país, las que desarrollan distintas actividades y que en los últimos años han considerado primero que no hay reglas de juego claras para adelantar negocios en Colombia y por el otro lado que no ha habido voluntad de las autoridades en nuestro país para sentarse con estas empresas e impulsar la inversión extranjera directa. Escuchemos lo que nos decía más temprano el director del Consejo Empresarial de Estados Unidos y Colombia. Se tienen que dar las condiciones correctas. Hemos tenido unos años turbulentos en términos del acercamiento que se ha hecho con el sector privado, pero las empresas continúan ahí, continúan en el país, continúan invirtiendo, están muy comprometidas con Colombia y lo que vemos son oportunidades. En el foro se habló de 4 oportunidades específicas, todo lo que tiene que ver con energía, agricultura, también vemos muchas oportunidades en el área digital. Entonces para nosotros es que existan las condiciones, los incentivos, que hayan gobiernos que apoyen el emprendimiento, que apoyen la inversión extranjera y eso es lo que estamos haciendo aquí y es lo que nos gustaría ver en el próximo gobierno. Lo que deja claro la Cámara de Comercio de los Estados Unidos es que más allá de que quede un gobierno o un determinado candidato que sea de izquierda o de derecha como próximo presidente del país, lo que a ellos les interesa es que haya reglas de juego claras, que las empresas sepan qué tipo de requerimientos necesitan para invertir en Colombia y qué tipo de procesos judiciales o de jurisprudencia hay en el país para la clase empresarial. Y además de los sectores que mencionaba el director del Consejo Empresarial, también destacó, por ejemplo, el sector de salud, donde dice que hay bastante potencial para adelantar pruebas o ensayos médicos, así como también proyectos de investigación en Colombia. Gracias, Juan Camilo. 1:05 p.m. La Procuraduría reveló hoy nuevos detalles de las presuntas irregularidades que encontró en la atención que la nueva EPS le dio a Kevin Acosta, el niño con hemofilia que no recibió su tratamiento de manera oportuna y quien murió tras un accidente en bicicleta. Mónica Ulloa es la procuradora delegada para asuntos del sector salud y fue la encargada de investigar a fondo lo que sucedió con el menor Kevin Acosta, quien falleció el pasado 13 de febrero. El menor de 7 años permaneció 2 meses sin recibir el tratamiento y un accidente lo dejó al límite en su condición médica. A esto se le suma que no tenía una IPS o prestadora de salud que le brindara el medicamento o atendiera sus necesidades en territorio. La nueva EPS había manifestado que no le fue posible brindar el medicamento al menor porque su madre había solicitado un traslado. Sin embargo, la Procuraduría insiste en que esta no es una razón para impedir que un paciente en sus condiciones quede a la deriva.
nueva EPS debía articular y conformar la red para garantizar la continuidad en el tratamiento del menor. Luego nos informan que Integral Solutions IPS era la IPS que debía asumir la prestación del servicio. Sin embargo, esta IPS nos menciona que desde junio de 2025 ellos venían señalando a nueva EPS que se iba a terminar la relación también contractual por falta de pago. La crítica situación financiera que atraviesa la nueva EPS dejó sin convenio no solo a Kevin, sino a cientos de pacientes que padecen de condiciones médicas crónicas y que requieren de tratamiento permanente. Incluso la Procuraduría asegura que Kevin pudo haber sido atendido en Neiva y no vivir un traslado médico a Bogotá. En Neiva pues se tenía una red que podía atender al menor, pero también por el cierre de servicios, por este efecto en la falta de pago y demás, pues muchos prestadores no han atendido y no han prestado los servicios a nueva EPS. Y esto hizo que el menor fuera trasladado vía aérea hasta Bogotá. La Procuraduría solicitó con base en sus hallazgos dar apertura a una investigación disciplinaria contra el interventor de la nueva EPS, Oscar Galvis, y compulsó copias a la Fiscalía para determinar responsabilidad penal por negligencia, mientras empieza una nueva investigación por el caso del joven Jason Pinzón, quien falleció esperando también su medicamento. 1:07 p.m. En Bogotá fue capturado uno de los presuntos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial ecuatoriano muerto en un ataque de sicarios en plena campaña electoral en 2023. Estefany Valencia, ¿cómo se produjo esa captura? Lucía, buenas tardes. Inteligencia de la Policía Nacional aquí en Colombia lo ubicó en nuestro país. Dicen las autoridades que estuvo en la ciudad de Medellín y también en Itagüí. Posteriormente tomó un vuelo hacia el vecino país de México y dicen que allí comenzaron a hacer todas las coordinaciones entre la Policía Nacional y las autoridades de México para que fuera ubicado y posteriormente fue expulsado de ese país. Es así como ya aquí en Colombia, una vez aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, pues fue capturado mediante circular roja de Interpol. Ángel Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, él es señalado de las autoridades de hacer parte como un integrante de muy alto valor de la organización criminal Los Lobos. Recordemos que de esta organización varios ya han sido capturados dentro de ese mismo proceso que hoy se lleva a cabo por el magnicidio de Fernando Villavicencio, un hecho que causó conmoción internacional en el 2023 cuando fue asesinado por sicarios en medio de la campaña presidencial. Varios capturados de esa organización criminal a la que hoy se suma este sujeto, alias Lobo Menor, quien además es señalado por las autoridades como uno de los autores intelectuales de este magnicidio. Posteriormente va a ser ya trasladado a la Interpol de la policía aquí en Bogotá, en donde dicen las autoridades va a ser extraditado. Gracias, Estefany. A propósito de noticias que se dan en Bogotá, en la capital hay preocupación por la inseguridad. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán y la policía afirman que han arreciado la ofensiva contra la delincuencia. Juan Andrés Beltrán, ¿qué es específicamente lo que dicen las autoridades? Buenas tardes. Mire, se trata de un resultado muy importante que está presentando hoy la Policía Metropolitana de Bogotá en cabeza del alcalde mayor de Bogotá, y es que en lo corrido de este año van 110 señalados homicidas capturados en la ciudad. Allí a las espaldas de las cabezas del distrito y de la policía se encuentran algunos de estos capturados en este momento, y habla en este momento el secretario de Seguridad, César Restrepo. Ahora mismo vamos a intervenir. Buenas tardes. Alcalde, buenas tardes. En directo para Noticias Caracol, quiero preguntarle que nos cuente un poco cómo ha sido este resultado, y usted hablaba ahorita de los retos que tiene en materia judicial, precisamente para que estas personas capturadas pues no terminen en esa bicicleta estática que usted en algún momento llamaba. Bueno, pues mire, hoy presentamos un resultado muy importante porque aquí tenemos 30 personas que fueron capturadas y judicializadas y son señaladas de homicidio. Estamos hablando de personas que en muchos casos tienen antecedentes o anotaciones por tráfico de armas, por feminicidio, por porte ilegal de armas, por hurto, por lesiones. Muchas tienen antecedentes o tienen anotaciones previas. Aquí lo que estamos trabajando es con el ejercicio juicioso que hace la SIJIN en llave con la Fiscalía, es garantizar que esa investigación permita que estas personas que son
señalados, repito, de homicidio, terminen pagando por eso. Ya han pasado por un filtro, porque aquí ya estamos con la legalización de la captura, estamos con la imputación, estamos con medida de aseguramiento. En este caso todos recibieron medida intramural de aseguramiento. No son todos los casos así, infortunadamente. El secretario mencionaba, por ejemplo, 3 casos graves, una persona que asesinó a otra con machete, terminó con medida de aseguramiento, pero en detención domiciliaria, en su casa, cuando mató a alguien con machete. Entonces, ese tipo de cosas no deben pasar. Yo creo que tenemos que dar la discusión para garantizar que quien actúa con violencia y en esas dimensiones tenga una sanción efectiva, y además para proteger a la ciudadanía, para proteger a la sociedad, se tomen medidas de aseguramiento cuando hay violencia de esas dimensiones en establecimiento carcelario. General, aprovecho también para preguntarle, seguimos en directo, sobre el cartel de los más buscados en Bogotá. ¿Quiénes son estas personas y pues que están ofreciendo algún tipo de recompensa? Bueno, ofrecemos una recompensa por las personas que nos den información hasta 10 millones de pesos. Estas personas, tenemos un feminicida, tenemos un sicario que haría parte de una estructura sicarial, pero asimismo también tenemos 5 personas los cuales generaron homicidios por intolerancia en riñas que se presentaron. Entonces ese cartel, seguramente al momento de capturar a estas personas, vamos a quitarle a la ciudad algún delincuente que posiblemente puede generar lesiones o homicidios a otras personas. Continuamos con la pregunta de Paola López. 110 personas, cerca de 60 capturados en flagrancia, es decir, en el momento de la comisión del hecho, más de 40 también capturados por orden judicial, y 14 peligrosos sicarios que pues han salido de las calles, según ha informado la Policía Metropolitana de Bogotá. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. En Estados Unidos crecen los cuestionamientos a los servicios de inteligencia por la guerra con Irán. Y en medio de ese debate, Colombia vuelve al foco. En una comparecencia ante el Senado, la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, advirtió que el ELN y las disidencias de las FARC representan una amenaza para la Unión Americana. Ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, advirtió sobre las amenazas de seguridad que enfrenta la nación norteamericana. Allí se refirió específicamente al papel de los grupos armados colombianos. Las organizaciones criminales transnacionales con base en Colombia y los grupos armados ilegales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional son responsables de producir y traficar grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Advirtió que son una amenaza para la región y que representan un riesgo directo para los estadounidenses. Estas y otras organizaciones transnacionales criminales continúan representando un riesgo muy tangible e individualizado de delitos violentos para los ciudadanos estadounidenses comunes, además de contribuir a la inestabilidad regional. Son declaraciones que se producen en medio de fuertes cuestionamientos tras la renuncia del jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, y en medio de dudas de los legisladores sobre la información que sustentó la acción militar contra Irán. La comunidad de inteligencia evalúa que Irán ha demostrado previamente capacidades de lanzamiento espacial y otras tecnologías que podrían utilizar para comenzar a desarrollar un misil balístico intercontinental militarmente viable antes de 2035. Gabbard aseguró que Irán sigue siendo una amenaza, aunque debilitada tras los ataques, y evitó precisar si existía una amenaza inminente antes de la decisión del presidente. Un tema que ha dejado en evidencia las tensiones dentro del Partido Republicano y el movimiento MAGA, pues han surgido posturas divididas frente a la guerra con Irán. El régimen islámico que gobierna Irán recibió otro golpe letal. Israel anunció que dio de baja al ministro de inteligencia iraní, tan solo horas después de la muerte del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y del comandante de la milicia Basij. Masiva despedida. Multitudes se congregaron en Teherán para los funerales de los 2 funcionarios asesinados y rindieron homenaje a los 84 marineros fallecidos en ataques de Estados Unidos e Israel.
Guerra hasta la victoria, guerra hasta que sean castigados, guerra hasta que venguemos la sangre de nuestros seres queridos. La furia de Irán se desató aún más tras sus bajas y el jefe del ejército amenazó con tomar venganza, justo cuando Israel anunció una nueva muerte, la del ministro de inteligencia iraní, Ismail Hatif. Irán confirmó la muerte y aseguró que a pesar de esta y las anteriores no se detendrán, pues su camino continuará con más fuerza que nunca. Y lanzó varios ataques a Israel. Tel Aviv y otras ciudades han sufrido graves daños. 2 personas murieron. Ya son 14 muertos en Israel en esta guerra. Por su parte, Estados Unidos e Israel tampoco se detienen con los bombardeos. Para reabrir el paso, las fuerzas estadounidenses lanzaron algunas de sus bombas más pesadas contra instalaciones de misiles en Irán que impiden el tránsito de buques cisterna por el estrecho de Hormuz. Y la arremetida de Israel en el Líbano contra Hezbollah está en un punto álgido. Al menos 14 personas murieron y unas 41 resultaron heridas en nuevos ataques israelíes, varios de ellos contra edificios de apartamentos, en uno de los grandes frentes de la guerra por la presencia en el país de Hezbollah. Ya son 968 muertos en el Líbano desde el inicio de esta ofensiva. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con John Bolton, ex asesor de seguridad de Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. Bolton habló sobre los desaciertos en la guerra con Irán y sobre las salidas ante la parálisis en el estrecho de Hormuz. Esto es parte de lo que dijo. Para él, la operación que diseñó Estados Unidos en Irán ¿está bien planeada? Creo que la planificación militar ha sido bastante buena y que la campaña militar ha avanzado muy bien. Creo que lo que no está claro es la planificación política y los objetivos políticos. Pienso que Trump no logró convencer al pueblo estadounidense sobre la amenaza que representaba Irán y creo que era un argumento muy sólido. La amenaza nuclear y la amenaza del terrorismo justifican la acción militar que se está llevando a cabo, pero Trump no hizo ese planteamiento y por lo tanto no tiene tanto apoyo como podría tener en otras circunstancias. Tampoco logró convencer al Congreso. ¿Lo del estrecho de Hormuz salió mal? Creo que esto refleja un error político desde el inicio. Trump dijo públicamente al comienzo que no estaban preocupados por el impacto en los precios del petróleo al iniciar las hostilidades y pareció sorprendido cuando Irán, de hecho, cerró el estrecho de Hormuz o amenazó con hacerlo mediante minas y otros mecanismos. Eso era evidente para todos, excepto quizá para Donald Trump, y considero que debió ser una prioridad militar más alta, pero en la mente de Trump no lo veía como un problema. Ahora sí lo es, y ahora es la tarea de los militares intentar evitar que Irán ponga en riesgo a los buques petroleros en el Golfo o en el paso del estrecho de Hormuz. Los militares han dicho que creen que tomaría alrededor de 2 semanas. No tengo razones para dudar de eso, pero mientras el estrecho permanezca cerrado, es claro que esta guerra aún tiene un largo camino por recorrer, especialmente si se espera lograr un cambio de régimen. En la carta de renuncia del señor Kent, el director del Centro que combate el terrorismo en Estados Unidos, él dice que Estados Unidos estaba siguiendo los intereses de Israel en la guerra, más que sus propios intereses. ¿Cómo entiende usted esta acusación? Es un argumento antisemita que ha sido planteado por varias personas en Estados Unidos y fuera de él. Creo que Trump evidentemente consultó de cerca con el primer ministro israelí Netanyahu, pero consideró que tomó esta decisión por sí mismo, por razones de seguridad nacional de Estados Unidos. Yo intenté que lo hiciera durante su primer mandato sin éxito, y también lo hizo el primer ministro Netanyahu, así que claramente ocurrió algo más que lo convenció de que esta era la política correcta, porque Netanyahu no ha cambiado nada de lo que decía en el primer mandato frente a lo que dice en el segundo. Por lo tanto, debe haber otro factor. ¿Cuáles son los posibles escenarios en esta guerra para Estados Unidos? ¿Que se va a demorar en el tiempo de una guerra que puede convertirse, como ha dicho Irán, en otro Vietnam? ¿Cuáles son los escenarios que usted ve en este momento? No creo que Vietnam sea un escenario de lo que va a pasar. Trump ha dicho que no va a desplegar tropas en tierra y creo que, con la excepción de algunas fuerzas especiales para misiones puntuales, me sorprendería mucho que eso ocurriera. Creo que claramente la prioridad número 1 en este momento para Trump debe ser reabrir el estrecho de Hormuz por razones económicas y por las consecuencias políticas del aumento en los precios del petróleo. Trump dijo al inicio que esto podría durar entre 4 y 6 semanas.
Esta es la tercera semana. Él es capaz de declarar una victoria total en cualquier momento y detenerse, pero sigo pensando que entiende que aún queda camino por recorrer antes de haber causado suficiente daño al régimen iraní, a la Guardia Revolucionaria y a otros instrumentos del poder del Estado iraní, como para desestabilizarlo hasta el punto de que caiga. Pero está en manos de Trump y, como ocurre con muchas cosas en su caso, es muy difícil poder decir qué hará a continuación. Y ahora hablamos de América Latina porque la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas ya es una realidad en El Salvador. Las personas que sean condenadas por esos delitos podrían pasar el resto de su vida en prisión, tras la decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar una reforma constitucional propuesta por el presidente Nayib Bukele. Varias ONG denuncian las leyes de excepción para combatir la criminalidad y las pandillas que ha implementado el gobierno salvadoreño, que enfrenta denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Una de la tarde, 31 minutos. Hoy el radar de la política registra mucho movimiento en la campaña de Iván Cepeda y vamos a arrancar con esta reunión que sostuvo ayer el presidente Gustavo Petro con un importante sector de la Alianza Verde, el progresista. Son dos encuentros, uno del senador Ariel Ávila, el lunes solo con el presidente, lo van a ver en pantalla ese, y otro ampliado ayer que incluso contó con la presencia del gobernador de Nariño. Los encuentros son importantes porque este sector no está solo alineado con la agenda legislativa del gobierno, de eso se habló en el encuentro, en la reunión, sino que también, ojo con esto que nos confirman a esta hora, y es que Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, se sumará la próxima semana a la campaña de Iván Cepeda. Vamos a ver aquí el touch también. Ávila es hombre clave en el Congreso y su fuerza política incluye a 112 concejales del país, 6 diputados y otros líderes regionales que ahora harán parte de la campaña de Iván Cepeda, del comité de campaña centro de esa campaña en el país. Trabajarán de la mano con María José Pizarro, cabeza a cabeza en lo que es la organización de la campaña del candidato del Pacto Histórico en la región del centro. Será una tarea clave. Y es que de esa estrategia se habló precisamente en la reunión que están viendo en pantalla de Iván Cepeda con la bancada en la que también participó Aida Quilcó el pasado lunes. Varios asistentes nos dieron detalles. Fue muy formal para algunos congresistas que esperaban que fuera más cercana con la fórmula de candidatos. Se habló de la meta de convencer al pueblo. La estrategia no es arañar sectores de centro, sino consolidarse como una opción para los ciudadanos en la informalidad y los colombianos que hoy no se sienten representados. La tarea de cada congresista es hacerse cargo del comité de campaña de su región y sumar apoyos como este que están viendo y que les habíamos contado. Juan Fernando Cristo, su partido En Marcha y algunos líderes liberales llegarán mañana a la campaña de Cepeda. Ayer se reunieron Cristo y Cepeda y acordaron crear una coalición que tenga una misma base política y programática en temas como la defensa de la autonomía de las regiones, sacar adelante ahí la ley de competencias en el Congreso, profundizar las reformas sociales y promover la búsqueda de un gran acuerdo nacional para las reformas pendientes. Nos cuentan que el exministro Cristo le dejó claro a Cepeda que para él es importante no insistir en esa idea de la constituyente. Le dijo que debe primar el acuerdo nacional para tramitar a través del Congreso las reformas sociales. Mañana será este evento de adhesión a Iván Cepeda por parte de Juan Fernando Cristo. Y vamos a pasar ahora a la campaña de Paloma Valencia, porque sigue conformando su grupo más cercano, los principales asesores de campaña, y hoy anuncian quiénes son entonces esas mujeres clave, protagonistas en este equipo. Luis Eduardo Maldonado, usted ha hablado con la campaña. ¿Quiénes son esas caras visibles femeninas en la campaña de Paloma? Miren, son dos anuncios. Mujeres que harán parte del Comité Político Nacional y mujeres que son las que van a manejar en sí la campaña de Paloma Valencia. Acaban de publicar la lista del Comité Político Nacional de la campaña de Paloma Valencia, que queda integrado así. Lo encabeza Álvaro Uribe Vélez, María del Rosario Guerra, Enrique Peñalosa, María Isabel Nieto, que fue la gerente de campaña de Juan Daniel Oviedo, Pedro Agustín Valencia, es el hermano de Paloma Valencia, Gabriel Vallejo en calidad de director nacional del Centro Democrático. Pero también nos han entregado la lista de los directivos de la campaña a nivel nacional, todas mujeres. María del Rosario Guerra será la gerente de la campaña.
Claudia Jiménez hace parte del comité programático, Cristina Plaza será la directora de agenda y Ruby Chaui será la secretaria privada de Paloma Valencia. Este cuadro es el directivo de la campaña. Hoy Paloma Valencia ha tenido una apretada agenda, se reunió con más de 600 integrantes de ACOPI, la Asociación de Pequeños Industriales, y habló de sus políticas para ayudar precisamente a estos pequeños y medianos industriales. ¿Por qué? Porque cuando uno va a exportar, le piden volumen. Y ahí es donde ACOPI tiene que ayudarnos a que podamos hacer asociaciones entre las pequeñas para que sean una capacidad exportadora. Yo sí los quiero ver exportando, porque es que cuando uno ya puede superar las brechas del mercado nacional para ir a mercados internacionales y construir mercados más estables, nosotros vamos a ver estas pequeñas empresas creciendo, que es lo que yo quiero. Las mujeres que llegarán, y algunas ya están en la campaña de Paloma Valencia, pero se van a seguir sumando y lo van a anunciar paulatinamente. Para destacar lo que publican hoy ellos: Marta Lucía Ramírez, exministra; Juana Carolina Londoño, conservadora, será jefe de debate en Caldas; Carolina Arbeláez, representante a la Cámara; María Clara Posada, senadora actual; Sandra Bernal, senadora por Boyacá; Claudia Margarita Zuleta, senadora electa; y María Elena Vélez, Antioquia. Mujeres que llegan a la campaña de Paloma Valencia, pero dicen allí en esta oficina que tendrán representación femenina en todos los departamentos y municipios del país. En todas las regiones, clave ahí las mujeres que rodean a Paloma. Luis Eduardo, gracias, pero vamos a hablar del hombre fuerte del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hoy habló sobre un tema que preocupa a muchos en la derecha: los seguidores que piden una alianza inmediata entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, o que sea pronto. Juan Pablo Contreras, ¿qué dijo el exmandatario, el expresidente Uribe, a Abelardo de la Espriella, y qué responde el candidato? María Camila, buenas tardes. Sí, señora, respondió el expresidente Álvaro Uribe a todas estas personas que están pidiendo que desde ya se creen alianzas para la primera vuelta entre la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Dice: nuestro deber es total respeto por construir condiciones. Y de inmediato el candidato Abelardo de la Espriella también le contestó y dijo: desde que inicié el trasegar político hace 7 meses, lo dije, los únicos enemigos son Petro y Cepeda. Recordemos que ella ha dicho que va a ir a primera vuelta, que se mantiene firme en su decisión, así como también se mantiene firme Paloma Valencia. Y agrega Abelardo de la Espriella: yo represento a los que nunca hemos gobernado y los que nunca hemos defraudado al pueblo. Y esa es mi cruzada. En segunda vuelta seguiré repitiendo mi mantra: unidad para derrotar a Cepeda y Petro. Hace unas semanas Abelardo de la Espriella, cuando se le preguntó sobre cómo había visto los resultados de Paloma Valencia, dijo que los había visto pues con buenos ojos, y que en caso de que Paloma Valencia sea quien llegue a segunda vuelta, él está dispuesto también a cargar las maletas. Tal cual dijo que podría quedar alianza en ese momento, pero que por ahora él se mantiene firme en primera vuelta. Y justamente él hoy está trabajando con unos equipos para conformar una selección ganadora, así dijo, una selección de outsiders, de artistas, de líderes juveniles, de personas que lo acompañen en esta campaña y que no sean muy reconocidos en política y que le puedan dar algo de centro y algo de diversidad a este camino político de Abelardo de la Espriella. Queda entonces claro que si hay unión con el uribismo será para la segunda vuelta. Gracias, Juan Pablo. Vamos ahora a pasar a la campaña de Sergio Fajardo. Hablamos de algunos refuerzos que llegan a esta campaña. La primera o el primer refuerzo es la representante y senadora electa Jennifer Pedraza, que recordemos fue designada como jefe de debate de la campaña. Ella es una muy reconocida lideresa de causas estudiantiles y será la responsable de liderar la conversación política con distintos personajes de la vida pública y también tender puentes con los distintos sectores que se quieren sumar a esta campaña. Esta semana también fue anunciado el exgerente de EPM, Federico Restrepo, como su gerente de campaña. Sabemos además que Fajardo arrancará su correría en las próximas semanas y su primer destino será el Caribe colombiano. Y por el lado de la candidata Claudia López, hoy analizó el futuro político de cara a la primera vuelta presidencial y nos dijo Claudia que su estrategia es unir al centro para vencer al uribismo y pasar a la segunda vuelta. También reveló detalles de la reunión que sostuvo con Sergio Fajardo el pasado 10 de marzo. Claudia López. Candidata, esta es la primera vez que conversamos desde los resultados del 8 de marzo y en su discurso escuché una frase que me llamó poderosamente la atención. Usted estaba señalando: derrotamos a la consulta de la corrupción y vamos o tenemos que derrotar al uribismo en primera vuelta. ¿Usted qué quiso decir con esa frase? Tal vez se está alejando un poco de Paloma Valencia y en esta carrera presidencial usted comulgaría más con las ideas que están del lado de Iván Cepeda.
Entonces yo creo que en primera vuelta se trata de ganarle el paso a segunda vuelta al uribismo, porque francamente, de acuerdo a los resultados de Congreso y de las consultas, pues veo también que el paso de Iván Cepeda a segunda vuelta está casi asegurado. Así que le diría a los colombianos, como todo en la vida, esto nos toca difícil y duro. Ya derrotamos a la consulta de la corrupción de Roy Quintero, esa es una gran noticia. Creo que en primera vuelta debemos ganarle al uribismo con cara o con sello y en segunda vuelta derrotar a Iván Cepeda. En ese orden creo que se van a dar las cosas y es importante que los colombianos sepan que el 31 de mayo no se va a elegir presidente. Se va a elegir quién queda representado para que nos tomen en serio y con cuántos votos. Candidata, pero ¿qué pasó con ese diálogo con Fajardo? Y se lo pregunto porque recuerdo claramente que el 6 de marzo usted me dijo, el 9, después de la jornada electoral, me voy a sentar a hablar con Fajardo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Finalmente no llegaron a un acuerdo y le insisto en ese tema porque es que hay una sensación como que el centro está disperso. Fragmentación hay en todos los sectores. Y Daniela, yo te conté, yo te lo dije y ustedes lo saben y el país lo sabe. Yo le propuse a Sergio Fajardo que compitiéramos en la misma consulta y que la ciudadanía escogiera quién lideraba este sector. Dijo que no quería competir, que era su autoestima. Después del 8 de marzo volví a hablar con él. El 9 de marzo fue mi cumpleaños, el 10 de marzo hablé con él. Y le dije, mira, Sergio, todavía podemos confluir. Yo acabo de ganar una consulta, tengo la obligación, la responsabilidad con la gente que me eligió de ir a primera vuelta, pero podemos hacer equipo. ¿Por qué no hacemos fórmula y salimos adelante? Y también dijo que no, que él quería ir solo a primera vuelta. Yo respeto la decisión de Sergio y te digo con toda claridad, la competencia aquí no es contra Sergio. Sergio es un hombre privilegiado, pero bien intencionado. Los no de Fajardo a Claudia. Y para el cierre del radar de la política, vamos con los detalles del episodio que hoy concentra la atención política, ese primer cara a cara en el Congreso entre Paloma Valencia e Iván Cepeda como candidatos presidenciales. Esa es la crónica de ese desencuentro en la plenaria del Senado. El primer cara a cara entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda se dio en un escenario en el que han estado debatiendo en los últimos años, la plenaria del Congreso. Estamos listos para dar el debate afuera. Que vayan a los debates, que hablen. Si quieren nos vemos afuera como corresponde y hacemos un debate serio. El choque entre ambos senadores, ahora candidatos a la presidencia, comenzó cuando Valencia pidió ante la plenaria explicaciones sobre la posible interferencia del gobierno en política y supuestas contrataciones con fines electorales durante la ley de garantías. Y dicen que hagamos el debate afuera. Yo sí quisiera que vayan. Estamos listos para dar el debate afuera. Que vayan a los debates. Que hablen sin papelitos en la mano. A ver si pueden contestar lo que está pasando en este país. A mí sí me gustaría que el papá de la paz total nos explique cómo este país tiene 40.000 homicidios. Por su parte, Iván Cepeda respondió que la plenaria del Congreso no era el espacio para medirse en la carrera por la Casa de Nariño. No voy a utilizar este escenario para hacer campaña electoral. E invito a los otros colegas a que no lo hagan, porque se les paga, hay que recordarlo, aquí alguien que vive haciendo declaraciones altisonantes sobre los dineros que se les pagan a otros. Bueno, se nos pagan a todos. Y entonces se nos pagan para venir a legislar, no a hacer campaña electoral. No hacer campaña electoral sucia, además, porque es lo que saben hacer. Campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias. Minutos antes, los senadores habían respondido sobre su continuidad en el Congreso y la posibilidad de renunciar antes de que terminara la legislatura. Iván Cepeda dijo que se mantendrá firme hasta el 20 de julio. Yo estoy acostumbrado a hacer ambas cosas. Lo he hecho muchas veces, así que no tiene por qué ser así. Soy una persona muy responsable y el trabajo legislativo es una cosa, lo cumplo con todo el rigor y mi campaña otra. Mientras que Paloma no descarta la idea de dar un paso al costado para dedicarse a su campaña. Vamos a ver, depende cómo esté la intensidad del Congreso. Por ahora queremos venir acá porque los colombianos nos eligieron para seguir dando esta batalla y no queremos quedar mal con los colombianos que nos dieron esta curula en el Congreso. Pero no descarta, senadora, de pronto... No, yo no lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, uno también tiene que honrar
el trabajo que hay que hacer aquí. Este primer cara a cara entre los dos candidatos augura un camino de más desencuentros en el Senado y aunque piden que la plenaria no se convierta en un espacio de disputa electoral, falta esperar que ambos candidatos asistan a los debates para mostrar no solo sus diferencias, sino también sus propuestas para el futuro. Hola, los estamos saludando desde Medellín. Estamos en este recorrido por las regiones de Colombia. ¿Qué le piden las regiones al próximo presidente de Colombia que llegue el 7 de agosto a la Casa de Nariño? ¿Cómo se están desarrollando las regiones? ¿Qué tienen para mostrarle al mundo? Y estamos en Medellín porque Medellín, en materia de turismo, por ejemplo, ha tenido un crecimiento de más de 10%. Es una de las ciudades más visitadas en Colombia, tanto por extranjeros y también por nacionales. Mucho para mostrar: orgullo del metro, la industrialización, las obras, una nueva cara que tiene Medellín para el mundo, como nos muestra nuestro corresponsal permanente Alfonso Cárcamo aquí en esta nota de Noticias Caracol. Medellín se mueve con ritmo propio, entre emprendimientos, talento y ganas de salir adelante. Una ciudad que no se conforma, que innova, trabaja y demuestra todos los días que el progreso también se construye desde la actitud. Medellín es lo mejor del cafetal y su gente, la forma de ser de las personas. La cultura de la gente, la berraquera para trabajar, la honradez. El sistema de transporte y las empresas son de los principales orgullos. Los empresarios no solamente son los grandes, sino que desde un tendero hasta el que vende chucherías en la calle, todos son empresarios. El amor por la tierra. Metro, el tranvía, todo el transporte de Antioquia, todo. Incluso el que no es de acá también dice sentirse orgulloso de la ciudad. Muy bueno, clima, gente, todo lo que nos rodea. Esta buena percepción es confirmada con cifras. En 2025 llegaron a Medellín más de 2 millones de turistas, de los cuales 1.2 millones fueron extranjeros, aumentando en un 11% con respecto a los números del 2024. 33% de los turistas extranjeros vino de Estados Unidos. Ha tenido una visibilidad súper importante. Esto pues por los artistas que tenemos de talla internacional, artistas musicales. Y yo pienso que la calidez del antioqueño también nos hace muy visibles a nivel internacional. La ciudad se mantiene constantemente con una ocupación hotelera del 65% aproximadamente. Si queremos calor, si queremos friecito, tenemos unos pueblos maravillosos, entre ellos tenemos unos pueblos también que son patrimonio, entonces creo que eso nos ha consolidado como un destino muy interesante. Además, Medellín fue escogida por la UNESCO en las últimas horas como Capital Mundial del Libro en 2027, lo que sigue posesionando a la ciudad como un ejemplo para el país. Buenas cifras las del turismo en Medellín. Nos acompaña a esta hora el alcalde Federico Gutiérrez. Muy buenas cifras, muy buenos reportes de visitantes extranjeros y nacionales. ¿Por qué viene a Medellín la gente? Bueno, bienvenido a Medellín. Gracias, alcalde. Jorge Alfredo. Hombre, la gente viene y disfruta del arte, de la cultura, de la gastronomía, de los eventos. Las cifras que nosotros tenemos de crecimiento son muy grandes. Estamos llegando a casi 2 millones de turistas al año. La mitad de extranjeros, se nota en la economía. Hoy es una de las fuentes más grandes de empleo, por eso tenemos inclusive la tasa de desempleo más baja histórica hoy en Medellín, cercana a 8 puntos, y vamos avanzando. O sea, los retos aquí son grandes en turismo. Yo he dicho, queremos un turismo que agregue valor, no quiero esos que vienen a hacerle daño a los niños ni a las mujeres, esa lucha en contra de la explotación sexual de niños. ¿Ese niñas. turismo cómo se está controlando? No, nosotros le estamos dando duro a esa gente. Mire, no más con el gobierno de Estados Unidos, que tenemos un trabajo importante. Ya van 2 personas condenadas a cadena perpetua, vienen otras condenas, más otras capturas acá. Yo quiero es erradicar del todo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y eso no se llama turismo, esos son unos sinvergüenzas, unos depravados que vienen a hacer daño, y los que vengan también a poner en riesgo a nuestras mujeres también le va mal. Muchas veces cuando llegan al aeropuerto José María Córdoba, nosotros tenemos una alianza con Estados Unidos, la plataforma Angel Watch. Si alguien tiene antecedentes de pederastia o agresión a mujeres, se devuelve desde el avión, le decimos go home, no entra. Las cifras buenas de turismo. ¿Dónde estamos a esta hora, alcalde? Comuna 16,
Belén, mire, esta es la unidad deportiva de Belén, esta unidad la recibimos prácticamente destruida, ya la renovamos, la pista de trote, de atletismo la entregamos ya completamente nueva, así como estamos renovando todos los escenarios deportivos, toda la zona, por ejemplo, aquí de los jueguitos, de calistenia, las canchas ¿Esta de pista no tenis. existía? Esta pista es uno de los símbolos de la desidia y de la corrupción de la anterior administración, que la recibimos totalmente destruida. Sí. Y esta pista nosotros ya se la devolvimos a la comunidad, aquí la gente ya la está estrenando, y este es uno de los símbolos de recuperación ya de la ciudad, de lo que se vivió. Es como una 16, alcalde. De gobierno. ¿Beneficio para cuánta gente toda esta parte? No, es que aquí vienen... ¿Qué más, mi hermano? Bien. Siga haciendo ahí pues deporte en juicioso. Nosotros toda esta zona la estamos arreglando. Aquí son las canchas de fútbol, las canchas de tenis ya las entregamos también. Todos los escenarios deportivos los estamos entregando. Las obras que se están haciendo en Medellín. Alcalde, obras, la parte del metro, la parte de industrialización del turismo. Sigue siendo lunar un poco la inseguridad, la gente se queja, habitantes de calle que eran 3.000, ahora hay 9.000, la parte de inseguridad de bandas. ¿Cómo está manejando ese tema? No, mire, hay muchos avances. Tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años, muy por debajo de la media nacional. Febrero fue el mes menos violento de los últimos 60 años. 11 homicidios en un solo mes, cuando antes la cifra en Medellín los últimos años eran entre 60 y 40 homicidios al mes. En los 80 y los 90 eran 800 homicidios al mes, hay avance. La única tasa aceptable en homicidio es 0 porque trata de la vida. Venimos reduciendo hurtos, venimos reduciendo otros delitos, pues no es suficiente. Un solo ciudadano que se queje, yo le doy toda la razón, yo que me voy a poner a pelear con eso. Vamos a darle más duro a las bandas. Hoy se dio un golpe, anunciamos un golpe duro contra el Frente 36 de las FARC, que tenía una célula urbana de terrorismo aquí en Medellín. El año pasado hicieron 3 ataques terroristas, se capturó a toda esa célula y a seguirle dando duro a las bandas. Vea, estamos Que en es obra. una preocupación que tiene la gente. No, y la gente tiene razón. Mire, yo no peleo con eso. Yo no peleo con el tema de la percepción. Yo lo que le doy herramientas a la policía, al ejército, es para que le dé duro a todos los bandidos y vamos a seguir trabajando. Alcalde, el 7 de agosto hay un nuevo presidente en Colombia. ¿Qué le pide usted como alcalde de Medellín al nuevo presidente? Lo que estamos haciendo en este recorrido por la Yo región. solo espero que cese rápido la horrible noche y que llegue un presidente que quiera y respete a Antioquia, a Medellín y a las otras regiones, que se comprometa, que deje el odio. Porque es que hoy nosotros estamos siendo blanco de ataques por el odio del gobierno nacional. Aquí no llega un peso, nos quitan la plata para las obras. Todo lo que usted ve en Medellín que estamos haciendo, 1.800 obras, todas con recursos propios. ¿Le pide usted apoyo al gobierno nacional, al nuevo gobierno nacional que llegue? Los temas de seguridad que dependen del gobierno nacional, la inversión en las obras que es fundamental también y apoyo, acompañamiento, porque es que trabajamos juntos, le va bien a la región. Yo solo espero que llegue alguien que quiera el país, que no divida más y que no genere odio. Alcalde, muchas gracias. Estamos en las regiones, aquí en Noticias Caracol, Colombia. Gracias, Un alcalde. abrazo a ustedes y gracias. Gracias, Jorge Alfredo, y gracias al alcalde. Muchos retos y también muchos avances en la ciudad. Y vamos a seguir hablando de la capital de Antioquia porque las lluvias comenzaron a causar estragos en varias regiones del país. Aquí en Medellín un aguacero inundó vías y provocó el colapso de una parte de la avenida El Poblado. Mariana, ¿qué está pasando en esa zona del sur de la ciudad con la emergencia? Adelante. Tatiana, televidentes, buenas tardes. De hecho, llueve en este momento acá en la ciudad de Medellín, en El Poblado, y en este momento también hay que decir, y les voy a ir mostrando, que ya llegó una cuadrilla de EPM para comenzar esos trabajos técnicos y determinar lo que pasó realmente aquí en este hueco de más de 12 metros de profundidad generado por esa presión del agua de la quebrada La Presidenta, que justamente pasa por debajo de esta vía. Hay que decir también, mucha atención, que hace pocos minutos se habilitó el paso vehicular al otro carril acá en la avenida El Poblado, es decir, en sentido norte-sur, para aquella gente pues que es importante que sepa que ya se puede movilizar por el sector. De momento, este tramo acá, sentido sur-norte, permanecerá cerrado para hacer los trabajos primero técnicos y luego, por supuesto, pues los arreglos de esta importante vía. Mira el bus como quedó ahí, quedó colgado y no del bumper. Como si la tierra se hubiese abierto. Así quedó la avenida El Poblado en Medellín a la altura del Parque Lineal La Presidenta tras el hundimiento de gran parte del carril sur-norte como consecuencia de las intensas lluvias y los niveles máximos que alcanzó la quebrada La Presidenta, que pasa por debajo de esta vía.
No, muy grande. Y uno que viene, pasa por allá, es que vengo con toda la velocidad por ahí, donde en el momento se haga de hueco que... muy berraca la cosa. La avenida del Poblado une a Medellín con todos los municipios del sur del Valle de Aburrá y viceversa. Este punto de la emergencia suele congestionarse en horas pico y ahora, con el cierre de ambos carriles, la gente teme que colapse la movilidad. De hecho, esta mañana muchos tuvieron que bajarse del bus y mirar cómo llegaban caminando a sus trabajos. Sí, me tocó bajarme del bus acá en esta esquina, ya que está cerrado por lo que sucedió el día de ayer con el aguacero. Todas las personas venían preocupadas por el tema como de dónde nos vamos a bajar, tenemos que dar la vuelta, me queda súper lejos. Aún no se sabe cuánto tardará la atención de esta emergencia. Se empieza a hacer la evaluación estructural para empezar de inmediato también con la reparación de los daños, pero el daño es grande. Esto será de días y estaremos informando. ¿Qué le pedimos a la comunidad? Que tome vías alternas. Lo que llovió ayer en Medellín en 1 hora y media fue el equivalente al 34% de todo lo que debía llover este mes. El aguacero también generó el desbordamiento de la quebrada La Presidenta en varios sectores, generando inundaciones en vías y algunos locales. A las 2 de la tarde, 6 minutos, hay varias emergencias en el departamento de Santander por cuenta de un fuerte aguacero que completa más de 8 horas. Los organismos de socorro activaron las alertas por inundaciones que se registran en varios municipios. Natalia Ayala nos cuenta cuál es el reporte de las autoridades. Santo Dios bendito, su sacramentado, párenos y favorezcanos, Señor. Caída de árboles, vías inundadas y movilidad colapsada dejan las fuertes lluvias que iniciaron desde esta madrugada en gran parte de Santander. El municipio más afectado es Lebrija, donde se declaró la calamidad pública por las inundaciones. Gracias a Dios ya escampó, pues todo está lleno, pero pues gracias a Dios ya escampó y ya pues el agua ahorita se empieza a bajar. Fuertes lluvias en la madrugada, caída de árboles, caída de rocas en la vía que conduce del aeropuerto hacia Girón y de Girón hacia Florida Blanca. También el peaje de Lebrija resultó afectado, se debió deshabilitar 2 carriles. En el área metropolitana de Bucaramanga se reportó la inundación en la entrada al Carrizal. Un bus de servicio público quedó bloqueado entre el lodo, varias vías inundadas y carros atrapados. Este colegio en Río Negro se inundó. Los estudiantes debieron ayudar a sacar el agua de los salones. Se presenta un cierre parcial de la vía que conduce de este municipio hacia Bucaramanga y genera colapso de algunos alcantarillados de las calles de este municipio. En quebradas y ríos como el Lebrija y el de Oro aumentó el caudal, lo que tiene en alerta a los organismos de socorro. Tener todas las precauciones necesarias, especialmente a las familias ribereñas que están cerca de estos cuerpos hídricos aportantes al río de Oro y al río Lebrija. Importante la comunicación con cada una de las entidades operativas y de socorro que conforman la gestión del riesgo. Hay emergencias en al menos 10 municipios de Santander por lluvias y tormentas eléctricas. La vía hacia Barranca Bermeja tiene paso restringido por caída de material. Según el IDEAM, entre marzo y mayo el país entra en la primera temporada de lluvias del año con precipitaciones que incluso podrían estar por encima de lo normal. ¿En qué regiones se concentran las mayores acumulados y hasta cuándo se extenderá este fenómeno? Pues esto es lo que han dicho los expertos. En estos momentos el país comienza a adentrarse en la primera temporada de lluvias del año, un periodo que tradicionalmente trae fuertes precipitaciones en distintas regiones. Pero estos meses, recalcamos y hemos sacado también comunicados al respecto, estamos transitando hacia la temporada de más lluvias, hemos venido con un mes de enero y febrero con lluvias por encima de lo normal y esperamos que estas puedan extenderse hasta abril. Pero no en todos los territorios llueve con la misma intensidad. Durante este trimestre se prevé que en gran parte de la región andina las lluvias estén entre un 40 y un 60% por encima de lo normal, siendo marzo el mes más intenso en precipitaciones. Por eso se esperan lluvias fuertes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ibagué, Cúcuta, Pasto y Armenia. También se esperan lluvias en el piedemonte de la Orinoquía y Amazonía y al sur de la región pacífica.
Sin embargo, en departamentos como Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, así como en el norte y centro de La Guajira y Caquetá, se esperan condiciones de tiempo mayormente seco. El IDEAM también advierte sobre la posible llegada del fenómeno del Niño en el segundo semestre del año, un evento asociado a sequías e incendios forestales que podría presentarse por el calentamiento de las aguas del océano. El país necesita saber que esto es una probabilidad, que para septiembre estamos hablando de casi el 70% de probabilidad de que se consolide este fenómeno y es importante advertir con suficiente antelación. Según las autoridades, el aumento de las lluvias podría generar deslizamientos de tierra, crecimientos en los niveles de los ríos, crecientes súbitas e inundaciones en zonas vulnerables. Por eso, los gobiernos locales insisten en la necesidad de activar y fortalecer sus planes de contingencia. 2 de la tarde, 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hay un giro en la historia de David Felipe Acosta, el hombre que fue reportado como desaparecido el 1 de marzo en Bogotá tras ser visto por última vez saliendo de un casino de la capital. Las autoridades confirmaron que suspendieron su búsqueda. Aquí les contamos por qué. Lo que comenzó como una desaparición rodeada de incertidumbre hoy toma un rumbo distinto. David Felipe Acosta Botina, quien había sido reportado como desaparecido el 1 de marzo de 2026, fue visto por última vez en un casino. En videos conocidos por Noticias Caracol se ve a David en el establecimiento de apuestas y luego una cámara en vía pública lo registró saliendo del lugar. Desde ese instante su familia perdió todo contacto con él y la duda creció con el paso de las horas. Él llevaba 2 manillas, una en plata y una en oro blanco, y llevaba una cadena y le había colocado una esmeraldita más o menos, y llevaba un reloj, estaba con unos tenis blancos, Skechers, llevaba una sudadera, un pantalón de sudadera Nike y una camiseta ministerial, algo así, estaba de color negro. Sin embargo, cuando la historia parecía complicarse, en las últimas horas todo dio un giro inesperado. Dentro de la investigación se descarta que se tratara de un secuestro o paseo millonario. Se pudo establecer que el ciudadano tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente. En este momento se encuentra fuera de la ciudad. Fue el propio David Felipe quien se comunicó con sus familiares para asegurar que está con vida y manifestó que se encuentra en algún lugar del país. Y enfatizamos que la familia nunca recibió llamadas extorsivas y siempre tuvo además el acompañamiento del Gaula. Con esta comunicación, las autoridades decidieron suspender temporalmente su búsqueda. Y 3 días en paro completan los mineros del Bajo Cauca, que ya está afectando la movilidad entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. Mariana Rodríguez, vuelvo con usted. Buenas tardes. Cuéntenos qué está pasando con este tema. Buenas tardes. Hasta el momento avanza con normalidad y sin ninguna alteración al orden público este paro minero de carácter indefinido que, recordemos, se adelanta en el Bajo Cauca de este departamento, puntualmente en los municipios de Tarazá y Caucasia, con 2 bloqueos en la vía a la costa atlántica. Hay que decir que hoy, en el tercer día de este paro, los 8.000 mineros que están allí sobre la vía decidieron habilitar el paso durante 30 minutos en 2 momentos del día. El primero fue esta mañana para los vehículos que habían pasado allí la noche y el segundo momento será en horas de la tarde. También aseguran desde la Mesa Minera del Bajo Cauca que van a mantener el corredor humanitario. Sí, señor. Gracias, Richie. Feliz tarde. Pues les contamos a las 2 de la tarde, 35 minutos, que un fallo de la Procuraduría cuestionó las visitas administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio hechas a la Registraduría y a la Cancillería. Señala que no puede extralimitar sus funciones. La Procuraduría se pronunció sobre las visitas administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, como la que se hizo en marzo del 2024 a la Registraduría y a la Cancillería, investigando procesos de contratación con la firma Thomas Gregg & Sons. En este operativo se extrajo información de equipos institucionales y, según se conoció, se tomaron hasta los teléfonos personales, como el del gerente de informática de la Registraduría. Para la Procuraduría, situaciones como esta caen en la extralimitación de funciones, ya que no se cuestiona la visita administrativa, sino la forma como se desbordó.
Por estos hechos, en el fallo de primera instancia, la Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia en el 2024, así como a 3 funcionarios y 12 contratistas de la superintendencia. La superintendente de Industria y Comercio respaldó la actuación de sus funcionarios. Ratifico mi apoyo irrestricto a estos funcionarios y contratistas, que valga decir, la mayoría de ellos son funcionarios y contratistas que se han desempeñado en esta institución hace muchos años, atendiendo desde siempre los mismos protocolos. El Ministerio Público concluye que este actuar irregular podría poner en peligro la reserva legal de la información de los colombianos en manos de la registraduría, ya que los funcionarios de la superintendencia hicieron copia espejo de la información que encontraron, incluyendo elementos que nada tenían que ver con las denuncias de posible favorecimiento en los contratos de Thomas Gregg & Son para expedir cédulas y pasaportes. Arroyo en Noticias Caracol. A las 2 de la tarde, 46 minutos, volvemos con la noticia del día en Venezuela. La salida del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, mano derecha de Nicolás Maduro. Pues vamos a Caracas nuevamente con Beatriz Adrián para saber si, Beatriz, el general Padrino será reubicado en el gobierno como ocurrió con Saab. Hola, muy buenas tardes, Ana Milena, 3:34 de la tarde aquí en Venezuela. Lo que se sabe hasta el momento, fuentes consultadas por Noticias Caracol advierten que Padrino López podría pasar a una embajada, por ejemplo la de Rusia, país con el que tiene excelentes relaciones. Lo que sí hizo fue despedirse a través de su cuenta de Telegram, en la que le agradeció a Delcy Rodríguez, presidenta encargada, por todo el apoyo durante su gestión como ministro de la Defensa. Dice que ha sido el más alto honor de la vida servir al país y a la patria como un soldado y proteger la paz y la unidad nacional. Sin embargo, ya las críticas comienzan a sentirse. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, dice que Padrino López se va con deshonor como ministro por no defender la patria el pasado 3 de enero cuando bombardearon Caracas. También se han escuchado duras críticas acerca de quién reemplazará a Padrino López. El general Gustavo González López dice que por lo menos provea que es un enroque, pues Gustavo González López dirigió el SEBIN y va a seguir dirigiendo el DIGESIN con importantes denuncias sobre tratos crueles y torturas en su cargo. Beatriz, gracias. En más información nacional, 10 meses secuestrados completan 2 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Arauca. Hoy sus familiares pidieron al ELN liberarlos y al gobierno facilitar medidas que permitan su regreso a casa. Con una Eucaristía, familiares, amigos y compañeros de trabajo recordaron a Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, secuestrados por el ELN, y le hicieron una petición a esa guerrilla. Al ELN que por favor los liberen, que ya son 10 meses de mucha angustia, psicológicamente afectados toda la familia. Si estamos afectados nosotros, ¿cómo estarán ellos? Que por favor les den la libertad. Para los familiares de los secuestrados en Arauca, el gobierno nacional los tiene olvidados. Nos tienen olvidados. El señor presidente no nos ha querido recibir. De decir que nos tienen informados de cómo están ellos, eso es mentiras. A nosotros no nos comunican nada. La rama judicial en el departamento de Arauca clama por la liberación de sus 2 compañeros y también de los 2 policías secuestrados por el ELN. Y pedimos que por favor hagan un acto humanitario, los dejen libres. Son familias que están sufriendo, son hijos que están clamando por la compañía y presencia de sus padres en sus hogares. También los familiares le exigieron a los organismos internacionales interceder para el regreso de sus parientes a sus hogares. 2 de la tarde, 49 minutos. Hay preocupación en el Reino Unido por un brote de meningitis que ya ha cobrado 2 vidas. ¿Qué es esta enfermedad y cómo puede prevenirse? Aquí le explicamos. Autoridades del Reino Unido encendieron una alerta debido a la muerte de 2 jóvenes de 18 y 21 años tras un brote de meningitis al sur del país que ya deja al menos 15 personas contagiadas. La meningitis es una enfermedad severa de las membranas que rodean al cerebro que se llaman meninges. Y la causa de esta meningitis es muy variada, hay muchas causas de esto.
unas que son por bacterias, otras que son por virus. Las autoridades en Reino Unido han informado que los casos han sido producidos por el meningococo, una bacteria que causa una de las formas más graves de la enfermedad. De 5 pacientes que les da meningitis por meningococo, sin tratamiento los 5 van a fallecer. Con tratamiento 1 de 5 fallecen y 3 quedan con secuelas neurológicas severas. Los síntomas suelen aparecer pocas horas después del contagio. Más o menos a las 12 a 24 horas de que empieza el cuadro, que son malestar de la luz, que se llama fotofobia, malestar con el sonido, que se llama fonofobia, rigidez en la nuca y unos signos específicos que se llaman signos meningios, y algunas manifestaciones en piel ocurren de forma tardía. En cuanto al contagio, esto explica el infectólogo pediatra Juan Pablo Londoño. Es transmisible por gotas respiratorias, es decir, si yo lo tengo viendo en la nariz y tú no, y tenemos contacto estrecho, las gotas pueden transmitir este patógeno. Y si tú por alguna razón tienes una susceptibilidad particular a él, terminas con meningitis. Por eso, la mejor forma de prevención es la vacunación. En Colombia, el Plan Ampliado de Inmunización cubre la vacuna contra Haemophilus influenza y neumococo, y la de meningococo debe ser adquirida de manera particular. La vacuna del neumococo está contemplada en 3 dosis a los 2, 4 meses y 12 meses. La vacuna de Haemophilus influenza está contemplada en 3 dosis y un refuerzo a los 2, 4, 6 meses y 18 meses dentro de una vacuna que se llama vacuna pentavalente. Solamente hay que ir a los puestos de vacunación, no hay barreras para vacunarse contra estos microorganismos. Revisar esquemas y estar al día con las vacunas nos ayuda a evitar graves complicaciones. Las autoridades en Reino Unido están en una respuesta rápida de suministro de antibióticos y vacunas para contener el brote. En otras noticias, el DANE reveló los resultados del índice de seguimiento a la economía para el primer mes de 2026. Las cifras muestran que el país inició el año con cautela. Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos presenta los detalles. Adelante, Daliana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El índice de seguimiento de la economía ICE para el mes de enero de 2026, que funciona como ese termómetro mensual de las actividades económicas de nuestro país, tuvo un crecimiento de 1,55%. Esto indica que el año arrancó con un ritmo positivo, pero moderado, situándose por segundo mes consecutivo en los últimos 12 meses por debajo del umbral del 2%. Las actividades terciarias que pertenecen al sector de servicios fueron las únicas con saldo positivo al crecer un 2,73%. Dentro de ese grupo se destacan la administración pública, defensa, educación y salud, que continúan siendo motores de estabilidad para nuestra economía. Por su parte, registraron caídas las actividades primarias, que incluyen sectores como el agro y la minería, con un retroceso del 2,39%, debido principalmente a una menor dinámica en la extracción de carbón y petróleo. También retrocedieron las actividades secundarias, como el sector de industria y construcción, con un descenso del 0,97%. Así las cosas, el gran reto este año será revertir la tendencia negativa de esos sectores fundamentales para la economía. De acuerdo con los expertos, el crecimiento dependerá en gran medida de la capacidad de reactivación de la inversión privada y también del comportamiento de las tasas de interés, que se encuentran al alza desde el pasado enero de este año. Estas y otras noticias acá en Negocios Dito, los esperamos. A esta hora las autoridades en Cartagena están buscando a los delincuentes que asesinaron a una señora de 67 años en medio de un atraco que se registró en el barrio Ternera Sur de la ciudad. De acuerdo con información preliminar, la mujer había retirado 4 millones de pesos en una entidad bancaria y cuando se dirigía hacia su casa fue interceptada por los delincuentes, quienes le dispararon impactándola en uno de los brazos. Pero dicen las autoridades que la bala causó graves lesiones internas, comprometiendo zonas vitales como el tórax y lamentablemente la mujer falleció. La víctima fue identificada como Estilda del Carmen Reyes Martínez. A esta hora en Noticias en Santa Marta, la búsqueda que realizan agentes de la Policía Metropolitana de esta capital de los 34 reclusos que terminaron fugándose del centro transitorio penitenciario ubicado en pleno centro de la capital del Magdalena. Esto tras los hechos de motín registrado durante la noche del pasado lunes y en la madrugada de ayer martes. Entre ellos se destaca la fuga de alias Perea, alias el líder y alias el flaco, quienes hacían parte, según las autoridades, de una banda que se dedicaba presuntamente no solamente a extorsionar, sino con homicidios selectivos. La alcaldía y la policía han
ofrecido 5 millones de pesos de recompensa para quien entregue información de estos reclusos que hoy huyen de la justicia. A esta hora en Neiva, más de 400 toneladas de basura permanecen represadas en las calles de la capital del departamento del Huila. Esta situación obedece a una protesta que tiene con cierre total la vía que lleva al relleno sanitario, en donde se hace la disposición de estos elementos. El cierre, según manifiestan quienes están allí, se debe a que están exigiendo la adecuación vial de este tramo, que recae sobre Invías. Hasta el momento se continúan en unas mesas de diálogo. Se espera que en las próximas horas haya un acuerdo y que la basura que en este momento inunda las esquinas de Neiva sea recogida. A esta hora la noticia en el departamento de Córdoba es la intervención que realiza la Agencia Nacional de Tierra en la destrucción de los jarillones que impiden el tránsito o la evacuación de las aguas que causaron la emergencia en varios municipios del departamento. La intervención inicial se está haciendo en cercanías a la ciénaga de Corralito en el municipio de Cereté, Córdoba. Se realiza con maquinaria amarilla, pero también con la ayuda de campesinos de la zona. La Agencia Nacional de Tierra también hizo entrega de varios predios a personas damnificadas. A esta hora en la capital del Bichada las entidades públicas retornan a la normalidad, así como el Parque Central, luego de la protesta de la comunidad por el servicio de la energía eléctrica que tomó cerca de 7 días. El viceministro de Minas y Energía se trasladó hasta este sitio donde se reunió con la comunidad y firmaron un acuerdo para dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entre los compromisos se encuentra la llegada de nuevas plantas diésel al municipio, así como la financiación del 100% de un parque solar, entre otros compromisos. En Cundinamarca, las alarmas están encendidas por las fuertes lluvias que ya generan desbordamientos y deslizamientos. Héctor Rojas nos cuenta más. Y comenzamos en el municipio de Facatativá, a 1:30 de Bogotá, donde no ha parado de llover. Por cuenta de estas lluvias, provocó el desbordamiento de 2 quebradas, afectando varias veredas, pero también algunos barrios del sur de este municipio. La inundación, como ustedes observan en los videos, ha provocado que varias de estas familias resulten afectadas. A esta hora de la tarde continúa lloviendo y los organismos de emergencia trabajan para tratar de mitigar los daños a la población. Ahora nos vamos al kilómetro 42 vía La Vega, Bogotá, donde también por cuenta de las lluvias se provocó un deslizamiento de tierra y piedras afectando este corredor vial, pero también especialmente un vehículo que iba pasando por ahí en ese momento cuando la tierra se viene abajo y queda atrapado. Según el reporte de los organismos de emergencia, no hay heridos por esta situación. Y continuamos en el municipio de El Peñón. También desbordamiento de quebradas, exactamente en la vereda Guanacás, por cuenta de las lluvias que a esta hora se mantienen y que están afectando especialmente el departamento de Cundinamarca. Y de acuerdo al IDEAM, hasta ahora está comenzando esta primera etapa del invierno. Gracias a Héctor por el reporte. Buga es el primer destino colombiano en la Red Mundial de Turismo Religioso. En esa ciudad, desde hoy se realiza el 4º Congreso de Turismo Religioso y de Patrimonio. La Basílica del Señor de los Milagros reúne a expertos, operadores turísticos, académicos e interesados en fortalecer el turismo de fe. Son 8 países invitados, entre ellos España, Brasil y Egipto. Hoy se abordó el impacto espiritual, social y cultural de las rogativas al Señor de los Milagros de Buga. Entre todos nosotros pues podemos conversar sobre el tema, sobre la importancia del turismo religioso y cómo desarrollar los productos en este entorno para que atraemos más gente, más visitantes, para que se queden más tiempo y mientras tanto también que se puedan profundizar su fe. Los invitados trajeron sus atractivos religiosos de cada país. Uno de ellos fue los Caminos de Santiago en Europa. Son los caminos que se pueden comenzar en una peregrinación donde esté Santiago en el camino, a lo largo de las ciudades, para potenciar de una forma sostenible. En el Congreso también se busca enviar un mensaje de paz y de reconciliación para el mundo. Queremos que esto nos integre como país y como personas. Uno cuando vive lo religioso se convierte también en un portador de la paz. A todas las creencias religiosas, porque eso es lo más importante. Yo soy católica, pero creo que todas las creencias religiosas debemos de estar unidos
porque es lo que nos permite crecer desde la fe, desde el interior, desde la espiritualidad. Este año Buga espera 1.200.000 turistas, 20.000 de ellos extranjeros, lo que activa la economía local generando 2.000 nuevos empleos con 600 empresas turísticas. Vamos a tener la participación de 8 países y esperamos unos ingresos económicos de más de 1.000 millones, con una ocupación hotelera que esperamos en esa región de por encima del 60%. Dentro de la programación está previsto un recorrido guiado por el centro histórico de Buga. Muy buenas tardes, hoy comenzamos Lo Más Trinado con una historia en 4 patas y de paso en 4 ruedas. Su protagonista es el mejor pasajero del mundo, bueno, al menos eso dice su dueño y su 1.000.000 de seguidores en las redes. Si hay un copiloto irresistible, ese es Bowie. Les hablo de este labrador que despierta los sentimientos más nobles que cualquier pasajero pueda tener. That's too funny. Bowie's holding her. Con 4 añitos, Bowie ya es una celebridad en las redes sociales, donde se le conoce como el perro de Uber. Y es que Bowie ha acompañado fielmente a su dueño, Kevin Fairman, en cada aventura en su vehículo de servicio público durante los últimos 2 años, de los 10 que lleva este hombre recogiendo pasajeros en Colorado, Estados Unidos. Su mirada de yo no fui, su patica alzada para saludar, su pinta diaria con pañoleta infaltable y su comportamiento ejemplar lo han convertido en el mejor compañero de aventuras en 4 patas. Hay que decirlo, Kevin lo adoptó cuando era tan solo un cachorro abandonado. Hoy, con 1.000.000 de seguidores en Instagram, más de 250.000 en TikTok y otros más en YouTube, Bowie es el más viral y, como no, el perrito con más millas recorridas a bordo de un Uber. Otro al que no le queda grande llamar la atención es a Sunshine, este perro salchicha que duerme apaciblemente en su lugar seguro. En realidad se trata de una obra de arte futurista por la que centenares de visitantes hacen fila en las instalaciones del House Nowhere, un espacio innovador e inmersivo en Seúl, Corea del Sur. Lo increíble de esta obra monumental de 10 metros es que respira, mueve sus orejas y hasta frunce el ceño. Todo un bello durmiente. Y mi ñapa corre por cuenta de Yuan, un creador de contenido que quiso rendirle a su manera un homenaje a la familia. Con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, creó estos portarretratos en los que animales de diferentes especies lucen particulares melenas. ¿Con cuál familia se identifican?, escribió el Instagramer, y los comentarios no se hicieron esperar. Y en familia también los invitamos a seguir conectadísimos con las mejores historias en esta su casa Noticias Caracol. Ana Mile se ve hermosa con ese rojo. Feliz tarde para todos. Gracias, Clau, por el piropo. Así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde para todos.